Ser rentable es prácticamente inútil para las empresas modernas. A los fundadores no les importa el beneficio, a los accionistas no les importa el beneficio, incluso a los empleados no les importa el beneficio. Esto ha dado lugar a una era de gigantes que pierden dinero. En los últimos 12 meses, Zillow perdió $101 millones, WeWork perdió $2.7 mil millones, Snapchat perdió $1.43 mil millones y Uber perdió, prepárate, $9.1 mil millones. Tradicionalmente, las pérdidas serían una pesadilla para los dueños. Si no lograban darle la vuelta a la empresa pronto, la quiebra sería una alta probabilidad. Pero a las empresas modernas realmente no les importa esto. Lo único que les importa es el crecimiento y mucho. Mientras la empresa esté creciendo, cualquier pérdida se considera aceptable. Y no solo estas nuevas startups han seguido este camino. Los gigantes tecnológicos han estado utilizando esta estrategia durante décadas. Amazon, por ejemplo, siempre ha estado al borde de la rentabilidad y su negocio minorista sigue sin ser rentable hasta el día de hoy. Se puede decir lo mismo de Google. Google es una máquina de hacer dinero, pero eso se debe solo a su negocio principal, su negocio publicitario. Prácticamente todo lo demás es una pérdida. Su negocio en la nube, por ejemplo, perdió 480 millones en los últimos meses. Y en cuanto a Facebook, bueno, ¿es necesario decir algo sobre el metaverso? Algunas empresas más tradicionales también han adoptado esta estrategia en tiempos recientes, como Disney. Aunque Disney sigue siendo rentable como empresa, definitivamente están utilizando el enfoque moderno en lo que respecta a nuevos servicios como Disney Plus. A pesar de tener cientos de millones de suscriptores, el streaming de Disney perdió $1.5 mil millones solo en los últimos meses. Y no es que estas empresas estén obligadas a tener pérdidas. La mayoría de ellas podrían aumentar los precios, reducir el marketing, bajar las reinversiones y volverse rentables prácticamente de la noche a la mañana. Pero eligen activamente no hacerlo porque 1. Se lo pueden permitir y 2. Realmente piensan que es la mejor jugada a largo plazo. Pero no siempre fue así. En el pasado el beneficio era la ley. Los dueños necesitaban ganancias para pagarse a sí mismos, para pagar a los accionistas y para dar bonos y beneficios adicionales a los empleados. Así que ya sea que estuvieras dirigiendo un negocio petrolero o siderúrgico, el objetivo era lograr la rentabilidad lo más rápido posible. Pero con el tiempo, la urgencia de alcanzar la rentabilidad se fue desvaneciendo. En lugar de tener plazos de 3, 6 o 12 meses para alcanzar la rentabilidad, los dueños comenzaron a tener horizontes de 2, 5 o incluso 10 años. Y ahora parece que este horizonte se ha expandido para abarcar el infinito. Así que aquí está la historia de cómo los involucrados en una empresa, desde accionistas hasta empleados, aceptaron lentamente pérdidas indefinidas. Aunque esta aceptación de las pérdidas puede parecer una nueva tendencia, en realidad ha estado desarrollándose durante 100 años, y se remonta a la Primera Guerra Mundial. Guerras de tal magnitud, naturalmente, son esfuerzos nacionales completos, por lo que no sorprende que el gobierno esperara que todos aportaran su conocimiento y experiencia. Esto, por supuesto, incluía a las empresas y a sus ejecutivos, que eran especialmente importantes para escalar la producción, gestionar la logística y negociar acuerdos con contratistas. Pero había un problema. Las leyes impedían que el gobierno aceptara servicios de voluntarios no remunerados. Pero dicho esto, el gobierno tampoco estaba dispuesto a pagar a estos ejecutivos un salario sustancial porque 1. Ya eran ricos y 2. Esto era más un servicio que un trabajo. Así que finalmente decidieron pagar a estos ejecutivos un salario de $1. Algunos de los primeros ejemplos fueron Bernard Baruch, Robert S. Brookings y Herbert Bayard Soap, quienes sirvieron a una comisión consultiva durante la Primera Guerra Mundial. Esta práctica se volvió aún más común durante la Segunda Guerra Mundial, con más personas notables participando en el servicio de $1 al año. El mejor ejemplo fue William Knudsen, quien era CEO de General Motors. Sin embargo, después de la guerra y la entrada de Estados Unidos en uno de los periodos más prósperos de su historia, el salario de $1 fue olvidado. No fue hasta la década de 1970 cuando volveríamos a ver un resurgimiento de esta tendencia. La industria automotriz fue duramente golpeada en los años 70. No solo había una inflación disparada, sino que el Medio Oriente impuso un embargo petrolero devastador a los Estados Unidos y a la mayoría de los países occidentales. Para empeorar las cosas, los autos japoneses empezaban a ganar popularidad. La empresa automotriz más afectada fue Chrysler, que a finales de los 70 estaban al borde de la quiebra y necesitaba urgentemente un rescate. Así que el CEO de Chrysler, Lee Iacocca, comenzó a presionar al Congreso para obtener un rescate. Para demostrar que estaba comprometido a darle la vuelta a la empresa, ofreció recibir un salario de $1.
Chrysler terminó recibiendo el rescate, y así la cola orquestó una de las mayores recuperaciones en la historia de la industria automotriz. Pero lo que más impresionó a muchos de sus colegas no fue su habilidad empresarial, sino su salario de $1. En los años 70 y principios de los años 80, los impuestos eran realmente altos. De hecho, si ganabas más de $215,000 al año, debías pagar un impuesto sobre la renta del 70%. Pero el impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo era mucho más razonable, del 28%. Por razones obvias, los fundadores comenzaron a reducir su compensación en efectivo y aumentar su compensación en acciones. No lo llevaron al extremo de tomar salarios de $1, pero esto eventualmente llevó a Steve Jobs a hacerlo. Cuando Steve Jobs regresó a Apple a fines de los años 90, aceptó un salario de $1, no para reducir impuestos o ganar más acciones, sino para hacer una declaración. Estaba ahí para salvar a Apple, no para ganar dinero. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otros CEOs convirtieran esto en una tendencia. Desde su perspectiva, esta era una situación ganar, ganar, ganar. Podían reducir las críticas públicas sobre sus salarios, así las juntas podrían aprobar planes de compensación en acciones a una magnitud que simplemente era imposible en efectivo. Las acciones tenían un potencial de crecimiento extraordinario, y los fundadores y directores generales podían pagar mucho menos en impuestos. Ahora, por supuesto, estos líderes aún tenían que asegurarse que la empresa fuera rentable, porque eso mantenía el precio de las acciones en alto. Pero esto también estaba cambiando rápidamente, ya que el siguiente dominó en caer eran los accionistas. Tradicionalmente, una de las características más atractivas de las acciones era su dividendo. Esto tiene sentido, ya que es lo que realmente te hace sentir como dueño de la empresa. Cada trimestre recibes una parte de las ganancias de la empresa. Por eso muchas compañías tradicionales como Exxon y Coca-Cola lo apuestan todos por sus pagos de dividendos. Exxon ha pagado dividendos durante 112 años y ni siquiera han dejado de hacerlo una sola vez. Esto no significa que Exxon siempre estuviera funcionando bien. De hecho, en muchos años, como 2020, lo hacían bastante mal, pero pagaban dividendos de todos modos porque, como mencioné, es su apuesta más grande. Históricamente, los dividendos son lo que atraían a inversores como Warren Buffett a una acción. Así que para tales compañías, mantener una reputación impecable de dividendos era vital. También deberíamos mencionar que para muchas acciones, esto era su principal rendimiento. Es decir, las compañías de acero y las compañías de seguros no iban a duplicar su valor cada año. Más realísticamente, iban a crecer entre un 5 y un 10% durante unas cuantas décadas y luego estabilizarse. Así que el dividendo, que era lo que hacía que acciones como AT&T, que no se han movido en casi 30 años, valieran la pena. Pero todo esto cambiaría con la llegada de Internet. De repente, las empresas podían crecer un 100% cada año durante 10 años seguidos y luego un 50% cada año durante los siguientes 10. Y la compañía que realmente solidificó esta noción no fue otra que Amazon. Aunque el negocio minorista de Amazon nunca fue rentable, encontraron una mina de oro llamada Amazon Web Services. Si Jeff Bezos realmente hubiera querido, podrían haber apostado por AWS, aumentar un poco los precios de Prime y comenzar a pagar dividendos sólidos. Pero esto no tenía sentido para nuestro amigo Jeff. Verán, Jeff ya se había suscrito a la idea de no recibir compensación en efectivo para él mismo. Tomó un salario muy modesto de $81,840 a lo largo de toda su carrera en Amazon. Para Jeff, el dinero estaba en las acciones, no en el resultado final, y querían que los inversores estuvieran en la misma sintonía. Afortunadamente para Jeff, había un nuevo pero rápidamente creciente subconjunto de inversores llamados inversores de crecimiento que estaban en la misma página. La mayoría de estos inversores no eran fanáticos de los dividendos y veían los dividendos como un desperdicio total de capital debido a los impuestos. Si no lo sabías, los dividendos se graban dos veces. Una vez a nivel corporativo y otra a nivel del inversor. Esto significa que si Amazon iba a pagar $1 en dividendos, primero tendrían que pagar alrededor del 25% en impuestos corporativos, lo que significa que solo 75 centavos llegarían al inversor. A partir de ahí, el inversor tendría que pagar impuestos sobre la renta personal sobre esos 75 centavos. Y dado que la mayoría de los inversores con una participación considerable ya están bastante bien económicamente, generalmente tienen que pagar el 40% de este dividendo en impuestos. Y sí, sé que algunas empresas pueden pagar dividendos exentos de impuestos, pero este no siempre es el caso, así que aguanta conmigo. Con un 40% de impuestos sobre la renta, el inversor solo se queda con unos míseros 45 centavos. La peor parte es que muchos de estos inversores solo estaban buscando reinvertir los dividendos de todos modos.
Así que no tiene sentido que Amazon pague un dividendo solo para que el gobierno tome el 55% y luego el 45% regrese a Amazon. En su lugar, Amazon puede reinvertir el 100% de las ganancias para sí mismos. Y eso es exactamente lo que han estado haciendo. Durante mucho tiempo, los inversores de valor ridiculizaban a Amazon y a estos llamados inversores de crecimiento. Pero en los últimos 10 años, las acciones de crecimiento han dominado el mercado. La mayoría de las grandes empresas de tecnología pagan poco o ningún dividendo y todos los rendimientos para los inversores provienen del crecimiento. Y desde entonces, incluso Warren Buffett ha optado por invertir en Amazon, por lo que solo quedaba un grupo más por convertir al lado oscuro: los empleados. Al igual que los accionistas, los empleados históricamente han tenido que trabajar en empresas rentables. Después de todo, para los empleados, unirse a una empresa no solamente es una inversión, es un medio de vida. Además, tradicionalmente, los empleados solían permanecer en la misma empresa durante toda su carrera, por lo que elegir una empresa estable con grandes márgenes de beneficio era esencial. Pero con el tiempo, los empleados se han vuelto cada vez más tolerantes al riesgo. Por un lado, los empleados ya no sienten que están atados a una sola empresa. De hecho, se han dado cuenta que sus compañeros que cambian de empresa con frecuencia tienden a ganar mucho más dinero. Así que hoy en día los empleados tienen muchas más probabilidades de unirse a una startup o a una empresa que esté tratando de dar un giro. Claro, podría no funcionar, pero en este caso simplemente pueden encontrar otro trabajo. Sin embargo, si funciona, de repente se convierten en un miembro clave de esta nueva empresa, tal vez incluso en un ejecutivo. Pero hoy en día ni siquiera tienes que convertirte en ejecutivo para beneficiarte de muchas de las mismas ventajas, como la compensación en acciones. Históricamente, los empleados podrían haberse negado a aceptar compensaciones en acciones porque es inherentemente más arriesgada. Pero como dijimos, los empleados están dispuestos a asumir mucho más riesgo hoy en día, sin mencionar que son mucho más conscientes de cómo los ricos hacen su dinero. Ven la lista de Fortune 500, ven a los multimillonarios y ven videos de YouTube como este, y se dan cuenta de que si quieren volverse verdaderamente ricos, tienen que poseer activos como bienes raíces y acciones. Así que más y más empleados empezaron a buscar y pedir compensación en acciones. Para las empresas esto fue una bendición. Como discutimos, es mucho más fácil para las empresas pagar compensación en acciones que pagar compensación en efectivo. Esta es la principal razón por la que la compensación en las grandes empresas de tecnología es tan alta. A menos de que estés en un puesto del nivel de entrada, el 50% más de la compensación es en acciones. Lo mejor para las empresas fue que ni siquiera tuvieron que convencer a los empleados de aceptar la compensación en acciones. Los empleados literalmente la pedían, y con eso cayó el último dominó. Nada de esto quiere decir que las empresas quieran perder dinero, pero son más tolerantes con las pérdidas que nunca antes. Y mientras haya más crecimiento por alcanzar, las empresas están dispuestas a operar en un punto de equilibrio de manera indefinida. Un gran ejemplo de esto es Salesforce. Cada año sus ingresos han aumentado, pero su ingreso neto es prácticamente nulo en comparación con sus ingresos. Una historia similar se puede ver con Shopify, Amazon, Uber, Airbnb, Zillow y básicamente todas las empresas tecnológicas modernas que se te ocurran. Mientras la empresa siga creciendo, ni los empleados, ni los fundadores, ni los accionistas se preocupan por las ganancias. Para los tres grupos que la empresa no genere dinero es, de manera contradictoria, la opción más lucrativa, ya que no se desvían fondos por impuestos y todo puede reinvertirse en más crecimiento. Ahora también deberíamos mencionar que muchas de estas empresas están empezando a darse cuenta de que no existe el crecimiento infinito, pero esa es otra historia completamente distinta. Si dirigieras una empresa, ¿irías tras las ganancias o el crecimiento? Comenta abajo tu opinión. También deja un like si te gustaría ver más videos sobre empresas tecnológicas y su funcionamiento interno. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más preguntas respondidas lógicamente en Lógicamente Aclarado. Te agradezco que hayas llegado al final del video, mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente.